en la Antártida. La Antártida es uno de los territorios menos explorados en el mundo. Sin embargo, con la información que ya tenemos, se reconoce su enorme relevancia para el planeta y se sabe que el equilibrio de este ecosistema está en riesgo y eso puede afectar a otras regiones en el mundo, incluido México. Entonces vamos a platicar con 3 mexicanas que han llegado a este remoto lugar: Sandra Guzmán Luna, Patricia Valdespino y Jimena Aguilar Vega. Ellas nos van a hablar sobre la importancia de este territorio y de las mujeres en ciencia, tecnología e ingeniería, y también hablaremos sobre la necesidad de movilizar acciones multidisciplinarias a favor de territorios como este. Uno de mis sueños es visitar esta remota región, y si no hubiese sido por la pandemia, justamente por estos días estaría viajando junto con otras 80 mujeres profesionistas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, como parte del programa Homeward Bound. Así que estoy muy contenta de poder estar aquí con nuestras invitadas, porque al menos tendré la oportunidad de viajar virtualmente a este lugar tan especial. Y esta misma oportunidad la tienen todos los que se han unido con nosotros el día de hoy. Vamos a escuchar directamente de cada una de ellas el vínculo que tienen con este continente, pero me permito, a manera de introducción, hablarles brevemente sobre ellas. Empezamos por Sandra. Ella visitó la Antártida en el 2018 como parte de este programa que he mencionado, Homeward Bound, y fue la primera mexicana que participó en esta iniciativa. Ella es ecofeminista, activista climática, especialista internacional en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Es doctora en política por la Universidad de York en el Reino Unido, con una investigación sobre finanzas públicas y cambio climático. Fue directora general de políticas para el cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Es fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y Caribe y actualmente coordinadora de la Agenda Internacional de esta organización. Un poco nada más. Sandra es imparable. Patricia, por otro lado, ha participado en 3 campañas antárticas a partir de la colaboración científica de México con Uruguay en 2015, con Argentina en el 2016 y con Chile en el 2019. Ella es investigadora postdoctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory, realiza investigación multidisciplinaria en ensambles acuáticos microbianos para entender la biodiversidad, los ciclos biogeoquímicos y las respuestas de los sistemas microbianos al cambio ambiental. Finalmente, Jimena ha participado en 2 expediciones científicas antárticas lideradas por el Instituto Antártico Chileno y también realizó un sobrevuelo con la misión Icebridge de la NASA. Ella es bióloga y actualmente es tesista de la maestría en Ciencias Antárticas con especialidad en glaciología de la Universidad de Magallanes. Su principal interés es la bióptica aplicada a la dinámica entre glaciales y plataformas de hielo en el océano y el papel que esta interacción juega en el ciclo del carbono en ecosistemas polares. Bueno, solo un poco de ellas, de lo interesante de sus carreras profesionales. Y vamos a empezar ahora con las preguntas, yéndonos de lo general a lo particular. Sandra, nos interesa mucho que a manera de introducción, nos hables de la importancia de la Antártida para el mundo. ¿Por qué es importante? Muchísimas gracias, Paula. Y primero quiero decirles que estoy muy, muy feliz de estar en esta sesión con Jimena, con Patricia y por supuesto contigo. Sabemos que el tema de la Antártida pareciera estar muy desconectado con la realidad que tenemos en México y sin lugar a dudas, esta es una de las áreas que hay que explorar porque sabemos que vivimos en un sistema, lo que sucede en un lugar va a afectar al otro y por eso es muy importante tener esta conversación. A mí me gustaría enfatizar varias cosas y para eso me voy a servir de unas imágenes porque soy muy visual.
Entonces, primero me gustaría comenzar señalando que la Antártida es un continente, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la geografía, casi siempre nos hablan de 5 continentes, Asia, Europa, África, América, pero muy pocas veces nos hablan de la Antártida como este espacio en donde convergen muchísimos, digamos, muchísimas cosas, y además digamos, en territorio, es uno de los territorios, pues, de los continentes que también tiene una gran proporción, y lo que quise poner aquí es no solo, digamos, el territorio antártico, pero, por ejemplo, para mucha gente me pregunta, bueno, ¿de qué tamaño es? Entonces aquí lo comparé justo el mapa de Estados Unidos para que se den cuenta de la magnitud de este territorio y de lo importante que va a ser, digamos, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, primero es decir que es un continente, ¿no? Y es muy importante estudiarlo desde esa proporción, digamos, geográfica. Por el otro lado, es el continente que hay cerca del 80% de las reservas de agua del mundo. Hay algunas fuentes que hablan del 70, hay otras que hablan del 80, pero ciertamente es un espacio, es un territorio que tiene una gran cantidad de reservas de agua del mundo, y de agua dulce del mundo, y eso lo hace, por supuesto, desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, lo hace muy, muy importante. Pero yo creo que uno de los temas que son de mayor relevancia cuando hablamos de la Antártida es precisamente su rol como parte muy importante para regular la temperatura global. El efecto que tiene la Antártida en la atmósfera es muy importante porque nosotros hemos hablado a lo largo de la historia de lo que conocemos como el calentamiento global, y la Antártida ha sido justamente parte muy importante de controlar hasta cierto punto, digamos que ese calentamiento global que estamos experimentando por la quema de combustibles fósiles, digamos, la expansión de la deforestación, sea, digamos, menos radical que lo que estaría sucediendo si no tuviéramos a la Antártida. Es decir, la Antártida sí hace un contrapeso porque no, es, digamos, en términos territoriales, 90% de la Antártida está cubierta de hielo, y eso permite que sea digamos, contrarrestar este fenómeno del calentamiento global. Y por el otro lado, también es pues un territorio que cuenta con fauna diversa y endémica, es decir, que cuando hablamos de lo endémico, quiere decir que hay especies que solo habitan en la Antártida, aunque muchas de ellas, por ejemplo, sí son migratorias, algunas existen en otros territorios, pero la Antártida sí ha logrado desarrollar muchísimas especies, digamos, endémicas, que lo hacen un ecosistema muy rico y muy variado y muy importante para el mundo, ¿no? Solo por mencionar algunas de las especies que son endémicas. Por ejemplo, hay muchas especies de pingüinos, pero el pingüino Adelaida, Adelia algunos le llaman, por ejemplo, el pingüino papúa, algunos que también, que esto es muy interesante, se han tenido que ir adaptando, también son especies que se han ido adaptando a los cambios que ha sufrido el territorio. Y si bien, por ejemplo, algunas especies como los pingüinos se caracterizan por ser endémicos, también se habla mucho de que en el piso, digamos, ya seguramente nuestras colegas nos van a hablar más de esto, cuando se habla del mar Antártico y de la gran riqueza que hay en el mar Antártico, este es uno de los temas de los que poco se habla cuando hablamos de la Antártida, pero la realidad es que la Antártida tiene muchísimas especies en el suelo marino que son muy importantes, que son muy relevantes y que juegan, digamos, son parte fundamental precisamente de esa riqueza ecosistémica, y que, por supuesto, es muy importante proteger. Entonces, esto es solo como para darles una idea que la Antártida es un territorio que es, digamos, tiene toda una dimensión en cuanto a especies, pero su rol, digamos, a nivel global es muy importante porque definitivamente lo que pase en la Antártida, y ya vamos a hablar más adelante de algunos de los efectos, de algunos de los problemas que se están viviendo en el territorio, pero lo que suceda en la Antártida, por supuesto, está 100% conectado con lo que sucede en México, con lo que sucede en el resto de los continentes, y por eso hablamos para lograr un balance en el mundo, tenemos que pensar en la protección de todos los territorios para alcanzar, digamos, esa interconexión y respetar esa digamos, sensación sistémica, que es la que realmente pues predomina en el mundo. Entonces, con esto me gustaría dejarlo aquí en esta primera respuesta sobre, bueno, por qué es importante la Antártida, y por supuesto, pues seguir conversando sobre, bueno, ahora, pues, cuáles son los retos. Y muchísimas gracias, Sandra, por esta introducción. Faltó mencionar que el chat de preguntas y respuestas está abierta. En la medida que tengan alguna pregunta, por favor,
escríbanla ahí y al final de esta ronda de preguntas con las panelistas tendremos la oportunidad de responderles. Seguimos ahora entonces con otra pregunta. En estos días se celebró el aniversario, el 51 aniversario del Tratado Antártico, el primero de este mes. Y queremos saber un poco más de cuál es la importancia de este Antártico y para ello le preguntamos a Patricia, ¿qué nos puedes hablar sobre este tratado y su importancia? Hola, buen día, Paula. Bueno, yo también quiero decir que estoy honrada de estar con estas pedazos de maravillosas profesionales antárticas, jóvenes, entusiastas. Y también de celebrar, de no dejar pasar la celebración del Día de la Antártida, que creo que es muy importante. Entonces, bueno, yo he estado tratando de platicar con muchas diversas personas acerca del Tratado Antártico, porque tiene muchas caras. Y bueno, mi conclusión después de hablar con muchas personas es que es una total anomalía. Es un suceso que ocurrió una sola vez en la historia de la humanidad. Y entonces, si pensamos, por ejemplo, en el presente, ¿se imaginan ustedes sentar en la mesa diferentes voces, diferentes países, apoyando todos la idea de proclamar un continente entero para la ciencia y la paz? La ciencia y la paz es simplemente inaudito, ¿no? ¿No creen? Y por eso creo que, bueno, históricamente el Tratado Antártico surge en un momento complicado de la historia. Al final de la Guerra Fría, los ánimos de los países estaban muy calientes, ¿no? Y entonces el Tratado Antártico viene a frenar de golpe en la transformación de la Antártida en un polvorín, porque ya había bases que estaban colectando armas de diferentes países en la Antártida. Entonces, llega en este momento estratégico y, y para que, el público tenga un poquito más de conexión con el tema del Tratado Antártico, quiero compartir en el chat, yo creo que en el chat general, dos pequeños documentos que hablan del Tratado Antártico y del Protocolo de Madrid. Ya lo compartí. El primero es un libro que que describe los artículos del Tratado Antártico muy simplemente. Está ilustrado por niños, lo compartió el Instituto Antártico Uruguayo. Y el segundo es el Protocolo de Madrid. El Protocolo de Madrid es un instrumento diplomático que llega después. Se firma en 1991, pero sienta las bases y todos los lineamientos para las reglas de operación y de conservación del ambiente antártico. Entonces, es muy importante que lo tengan. Algunos que, bueno, tal vez como tengo ojos de científica, veo al Tratado Antártico como un experimento de la humanidad, ¿no? Y a partir de ese experimento, ciencia y paz se sientan juntos en la mesa de discusión de cada tema antártico y escuchar políticos, científicos, artistas, militares, hablando de ciencia y paz y ambiente, la verdad es que se siente muy bien. Se siente muy bien. Y bueno, algunos privilegiados hemos tenido el gusto de ir a la Antártida, probablemente Paula tú pronto puedas ir también. Y tenemos la oportunidad de vivir este ambiente, este lugar único donde no hay soberanías ni monedas. Y cuando uno pisa la Antártida, para pisar la Antártida tiene uno que entender y acatar los lineamientos del Tratado Antártico y del Protocolo de Madrid. Te gusten o no te gusten, bueno, tienes que hacerlo. Y una vez que estás ahí, todo, digamos, en la Antártida, por este motivo, ocurre naturalmente y es un mundo de cooperación. Es una cooperación pactada, pero que tiene significado en el mismo instante en el que pisas la Antártida. Porque si alguien necesita tu ayuda,
tú la ofreces sin dudar. Tú mismo puedes ser el que la necesite 5 minutos después, porque las condiciones climáticas son crueles. Entonces, es un ambiente muy interesante, muy bonito. Y para terminar, sí. Bueno, para terminar, en fin, cada vez que voy a la Antártida me he llenado de cosas tan inesperadas como maravillosas. Y pienso que el Tratado Antártico fue esa casualidad diplomática que permite que hoy tengamos un mundo diferente, distinto, alternativo, del que podemos aprender mucho. Y por ahí voy terminando. Muchísimas gracias, Patricia. Indudablemente, como tú dices, este es un experimento muy afortunado que esperemos que se replique todo lo que se ha podido aprender de los beneficios que tiene la colaboración y la manera en que se interactúa y hablando de temas tan críticos e importantes, ¿no? Siguiendo con Jimena, ya hablamos de la ciencia, ¿no? De la importancia de la Antártida para la ciencia. ¿Qué nos puedes decir sobre la Antártida como un territorio de paz? ¿Qué experiencia has tenido al respecto y por qué se dice que la Antártida es un territorio de paz? Bueno, antes de responder a la pregunta, igualmente me gustaría agradecer que, bueno, que tenemos este espacio tan increíble para compartir entre mujeres que, bueno, como ya escuchamos todos, han hecho un trabajo impresionante y bueno, qué mejor que compartir esta experiencia antártica, ¿no? Entonces quiero agradecer muchísimo, también comentarles que para mí es un momento de muchísima emoción y de mucha esperanza también. Pero bueno, para responder la pregunta, a mí me parece sumamente curioso la carga simbólica que tiene el color blanco. Bueno, ¿por qué el color blanco? Bueno, pues resulta que la Antártica es el continente blanco de este planeta, ¿no? Y entonces, si nos apegamos a este simbolismo del blanco, quiere decir que es un lugar de paz, de mucha pureza, etcétera, etcétera. Pero bueno, alejándome un poquito de los simbolismos de este color tan bonito, después de todo lo que ya nos platicó Patricia, podemos entender por qué este sitio es un lugar simbólico o que simboliza la paz, ¿no? La verdad es que la experiencia que he tenido en Antártica la comparto completamente con Patricia, porque en el momento en el que pisa ese territorio se siente una energía muy, muy fuerte, de muchísima humanidad y de muchísima voluntad por cooperar. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en la Estación Científica Peruana y el recibimiento que tuvimos fue impresionante por todo esto que ya les contó Patricia. Y además, este recuerdo tan grato que yo tuve después de esta experiencia en Antártica, no solamente me llena de muchísima alegría, sino también de muchísima esperanza, como ya les había comentado, porque justamente pensando en este contexto actual tan complejo, ¿cómo es posible que exista un continente en el que realmente se practique la paz, ¿no? Con toda la extensión de la palabra. Entonces, eso sería lo que yo aportaría en relación a este territorio como un símbolo de paz. Que también volviendo un poquito al color, yo creo que hay que prestar muchísima atención que todos estos cambios climáticos, el calentamiento está haciendo que este color simbólico de la Antártica esté cambiando. Entonces, junto con todos estos cambios de color, obviamente, pues las condiciones de este continente también van a cambiar y me refiero a que en la medida en la que las condiciones propias de este continente cambien, quizás nuestras intenciones o las intenciones de diferentes países quizás puedan comenzar a cambiar. Y eso lo dejo en el aire simplemente como reflexión. Y listo. Muchísimas gracias a las tres por sus comentarios en relación a la importancia de la Antártica, porque lo reconocemos como un territorio de paz y un territorio donde florece la investigación científica y la colaboración. Pero ahora me interesaría saber un poco de ustedes y su vínculo con la Antártica. ¿Cómo fue que llegaron ahí? ¿Qué los llevó a este lugar? ¿Cuál fue su experiencia, su aprendizaje? Si nos lo pudieran resumir en unos cuantos minutos, sé que es difícil, pero
pero quisiéramos aprender sobre eso y conocer un poco de sus historias. Empezamos con Sandra. Muchísimas gracias, Pau. A mí me gustaría, antes de pasar a esta parte, compartir un poco más justamente sobre los riesgos que hay para la Antártida, justamente complementando esto que mencionaba Jime, y me parece que es muy importante no perderlo de vista. Primero, es muy importante ponernos en el momento en el que estamos actualmente, en el que hay un impacto. Hay un fenómeno que está, digamos, acelerándose, que es el cambio climático. Ya hemos como humanidad aumentado 1 grado centígrado en la temperatura atmosférica planetaria, y lo que estamos observando es que este incremento de la temperatura se está dando con mayor rapidez. ¿Qué quiere decir? Que es posible que hacia mediados, estamos hablando hacia la década de los 2030, 2050, podamos experimentar un incremento de 1.5 o inclusive 2 grados centígrados. Y para mí es muy importante mencionar esto porque esto va a tener un impacto muy grave en el entorno, digamos, en el ecosistema de la Antártida. Y yo les quiero dar algunas referencias de qué significa el incremento de 1.5 grados o 2 grados centígrados, que a lo mejor no es tan fácil de comprender, pero déjenme les doy una referencia de, bueno, ¿cuál es la diferencia de aumentar 1.5 o 2 grados centígrados? Por un lado, es muy importante porque en un escenario de 2 grados centígrados, el aumento del nivel del mar para el año 2100 sería 10 centímetros más elevado que en un escenario del 1.5, ¿no? En un escenario de 2 grados centígrados, las posibilidades de que el océano Ártico quede sin hielo durante el verano sería cada 10 años, mientras que en un escenario del 1.5 sería cada 100 años. Pero quizá el dato que más me ha impactado de esto que nos ha presentado el panel intergubernamental de cambio climático es que en un escenario de 2 grados centígrados podríamos perder 99% de los corales marinos, mientras que en un escenario del 1.5 perderíamos entre 70 y 90. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente en la Antártida se ha detectado una grandísima riqueza digamos, en el espacio marino, y en un contexto en el que el cambio climático siga acelerándose, todas esas especies, todos esos, digamos, todo ese equilibrio ecosistémico estaría en un gravísimo riesgo. Y el problema es que estos son el tipo de acuerdos que hemos llegado a nivel internacional. Existe, por un lado, lo que conocemos como el Acuerdo de París, que se firmó en materia de cambio climático, que justamente dice, le pide a los países que eviten seguir emitiendo gases de efecto invernadero para evitar un aumento de más de 2 grados centígrados. El problema es que la senda en la que nos estamos dirigiendo actualmente ya no es ni siquiera de los 2 grados centígrados. Los acuerdos y los compromisos que los países han establecido al momento nos llevan a un escenario de 3 o hasta 4 grados centígrados. Entonces, esto nos tiene que poner en una alerta muy roja, porque ya la Antártida está experimentando severos problemas de derretimiento de glaciares. Lo que se ha observado en las diferentes estaciones científicas, que como ya mencionaban Jime y Patti, hay toda una evolución en cuanto a la ciencia en la Antártida. Se ha demostrado que efectivamente el color de la Antártida, ese color blanco, está cambiando. Se están derritiendo los glaciares, y aunque ciertamente siempre hay derretimientos que hasta cierto punto son naturales, el problema es que ahora llegan los inviernos y no se recuperan los hielos que solían tenerse en el pasado. Es decir, sí, el calentamiento global está teniendo un severo impacto en el equilibrio y digamos, en el contexto de la Antártida, y eso es justamente parte de lo que nos tiene que poner, digamos, alerta. Y sin dejar de mencionar que eso también tiene que ver con mucha de las afectaciones de las muerte de las especies. Por ejemplo, habrán escuchado este caso que fue muy sonado de las muertes de las colonias de pingüinos, una colonia de pingüinos que hace un par de años se detectó, murieron cerca de 30,000 pingüinos, y hay muchísimas hipótesis al respecto de qué fue lo que pasó, pero muchas de ellas asocian, ¿no?, a un cambio también de la temperatura, a que el krill, que es esta especie que es la base de la cadena alimenticia de las especies en la Antártida, también no se está reproduciendo a la velocidad que solía reproducirse. Entonces hay un severo impacto. Y cerraría esta parte diciendo que sí tenemos que ponernos en un espacio de pensamiento en el que la vida sobre nuestro planeta ha evolucionado con el clima, ¿no? Entonces, sin la Antártida, que como ya hablamos, tiene muchísimas, digamos, sus servicios ecosistémicos al planeta son enormes. Si la Antártida
si la Antártida y si con el cambio climático siguiera derritiéndose la Antártida como está pasando al ritmo actual, esto cambiaría significativamente el balance atmosférico y el cambio climático que estaríamos evidenciando sería aún más radical. Y eso, por supuesto, podría llevarnos a severos enfrentamientos y posibles, digamos, severos momentos en donde la paz ya no predominaría en el territorio y que, como dice Jime, llevaría a la mejor a más explotación, más extracción de recursos, porque se especula de muchos recursos minerales que hay en la Antártida, y eso pues ha sido siempre un tema de mucha tensión en el marco del Tratado del Antártico, aunque ciertamente ahora pues predomina esta colaboración científica. Cambios radicales en el entorno podrían traer consigo cambios radicales en cuanto a las relaciones digamos, diplomáticas que existen en el territorio, ¿no? Entonces, no quería dejar de mencionar esto y si quieres pasamos con las otras y ahorita les cuento un poco de mi experiencia en la Antártida. Muchísimas gracias. Muy bien, Sandra. Sí, efectivamente sí es muy importante el vincular la relevancia de Antártica en relación al cambio climático y en general el cambio climático en nuestro planeta, porque es la crisis más importante que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, volvemos con tu historia en un momento. Pasamos con Patricia por lo pronto. Cuéntanos, Patricia, ¿cómo fue que te interesó vincular tu carrera profesional con la Antártida? Ya, es difícil hablar después de todas las cifras que nos dio Sandra, que de verdad nos dejan como con una ansiedad aquí debajo de la piel. Es espeluznante, la velocidad del cambio es alarmante. En fin. Y bueno, yo les quiero decir que yo fui a la Antártida tratando también de vincular, yo vinculo mi investigación en ciclos biogeoquímicos, estudiamos el ciclo del carbono, entre otros ciclos biogeoquímicos, entonces estamos, por supuesto, muy alertas y pendientes de lo que les ocurre a los sistemas biológicos y cómo manejan, cómo gestionan los cambios en torno a los ciclos biogeoquímicos, la acumulación del carbono, o la liberación del CO2 a la atmósfera. Entonces es de nuestro total interés. Y bueno, yo saliendo del doctorado, vino esta oportunidad de colaborar con Uruguay y bueno, no me lo pensé. La Antártida para un microbiólogo es como Jurassic Park, es como un sitio increíble, ¿no? Entonces, es el sitio donde los biólogos podemos encontrar los mismísimos límites de la vida. El sitio donde puedes probar o poner a prueba los alcances de teorías ecológicas y evolutivas. Y además de todo, es un laboratorio vivo del clima. Es decir, para alguien que estudia las ciencias ambientales, la Antártida es un sitio interesantísimo. No sé si me están oyendo porque veo que Paula está congelada. Bueno, creo que Paula se congeló. Bueno, en fin, pues fui buscando microbios antárticos. Ah, ya volvió. Fui buscando microbios antárticos y efectivamente encontramos microbios extremófilos fascinantes y los estudiamos con diferentes estrategias en diferentes países y por supuesto que hemos podido encontrar respuestas de los sistemas al cambio ambiental como no esperábamos. Hemos podido descubrir patrones ecológicos de los microbios, particularmente asociados a la temperatura y a los límites de la disponibilidad de nutrientes. Es decir, porque estos bichitos no solamente enfrentan falta de temperatura, falta de agua, sino que también hay muy poco alimento en la Antártida. Entonces, efectivamente son límites para la vida. Y entonces, bueno, hemos estado escribiendo reportes, artículos de investigación y seguimos sacándole jugo a esos datos que son preciosos, que son maravillosos, que cuesta tanto obtener, que llegan después de que llegas tú al continente en un barco, 8 meses después, es decir, una logística impresionante. Pero además de la maravillosa investigación, además de lo maravilloso que son estos sistemas para estudiar, me traje de la Antártida cosas que no pensé, cosas que no imaginé. Y bueno, no son cosas porque no te puedes traer cosas de la Antártida, pero me traje
descubrí una hermandad muy especial con los latinoamericanos en particular. Entonces, es como raro porque es algo como que vivía dentro de mí como mexicana, pero que se despertó con con el carisma, con la buena onda de los latinoamericanos. Yo, acuérdense que estuve haciendo colaboración con Uruguay, Argentina y Chile, los cuales son pueblos maravillosos, generosos, alegres. Entonces, eso fue muy bonito descubrirlo, y también me quedé maravillado con la ciencia que se hace en estos países, que es una ciencia muy rigurosa y de alguna forma como muy pura. Entonces, sigo enganchada con colegas maravillosos, científicos brillantes de estos países, y bueno, para mí fue un gran descubrimiento. Y bueno, por otro lado, dicen que la Antártida no es para todos, ya que constantemente te prueba, te está probando. Te pone pruebas físicas, te pone pruebas también a la cabeza. Y dicen también que pronto sabes si te gusta ir a la Antártida o si lo odias. Entonces, cruzar el pasaje Drake también pesa mucho en la ecuación, ¿no? Y bueno, por cierto que estaba platicando con Pablo Lepe y estamos en campaña total para encontrar al primer mexicano que fue a la Antártida. Entonces, primer mexicano que fuiste a la Antártida, si estás ahí, repórtate con Paula, por favor. Sí, Te es estamos importante. buscando. Para mí ha sido parte del aprendizaje en cuanto empecé este camino hacia la Antártida, el descubrir tantos mexicanos que tienen cierto vínculo con la Antártida, más de los que pensé, afortunadamente. Entonces, Jimena, cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue que llegaste y cuál es tu vínculo con este continente? Pues bueno, a mí, la verdad, lo que me llevó a Antártica fue una cantidad de preguntas inmensas que no me puedo responder la carrera en biología. Yo estudié en la UAM Xochimilco y esas preguntas no se hicieron más grandes porque la universidad fuese mala, sino todo lo contrario. Mi paso por la UAM Xochimilco me abrió el universo de una forma impresionante, tanto que me tuve que ir a buscar respuestas justamente al corazón del planeta. Y bueno, ¿por qué digo corazón del planeta? Abro paréntesis. Antártica es el corazón del planeta porque año con año pulsa. Y abrí el paréntesis porque hago referencia a un concepto que utiliza mucho el actual director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Lepe. Y bueno, ¿por qué Antártica es el corazón del planeta? Bueno, resulta, como ya les había mencionado, que Antártica cada invierno duplica su tamaño. Y este tamaño se debe únicamente al crecimiento de hielo marino. Y ahora, ¿qué importancia tiene el hielo marino en el pulso del planeta? Bueno, resulta que la formación de este hielo marino ocasiona que todas las sales que están originalmente en el agua marina se precipiten y entonces todas estas masas de agua que están por debajo del hielo se densifiquen, es decir, la densidad incrementa. Ahora, este incremento en la densidad ocasiona que todas estas masas de agua que rodean la Antártica se hundan y en el momento en el que se hunden, entonces impulsan todas las masas de agua que circulan alrededor de todo nuestro planeta. Ahora, todas estas corrientes permiten que ustedes, como nosotras, tengamos estos climas tan cómodos, entre comillas, porque obviamente hay lugares que son más fríos, otros que son más cálidos, pero en términos generales o en promedio, tenemos climas que son buenos para que nosotras podamos seguir como estamos en estos momentos. Ahora, no solamente en temas de clima, por ejemplo, sino también todas estas corrientes llevan muchos nutrientes a las zonas costeras que permiten que podamos comer mariscos deliciosos y pescados, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, yo decidí irme a estudiar justamente ahí donde sucedían todas las cosas, donde pulsa el planeta, para poder encontrar estas respuestas de las que les estaba hablando. Así es que me fui a una de las ciudades más australes que existen en el planeta, que es Punta Arenas, en la Universidad de Magallanes. Y ahí estudié, bueno, me especialicé en ciencias antárticas y gracias al apoyo y a la confianza que me brindó uno de mis tutores, que esto quiero
sí quiero subrayarlo, porque eso es algo súper importante. Sin el apoyo de la gente que ya está involucrada en estos temas, no solamente en cuestiones antárticas, porque es un gremio que es muy reducido y es muy complejo, entonces sin el apoyo y la confianza de la gente que ya está en este gremio, es sumamente difícil que alguien joven pueda llegar a estos sitios tan complejos. Yo afortunadamente me encontré con este investigador que confió en todas mis ideas, que al principio eran completamente, no sé si un poco locas, pero sí desbordadas, porque pues soy joven y yo creo que todos quienes estamos aquí sabemos que cuando somos jóvenes todo se nos desborda, la emoción y la pasión, etcétera, etcétera. Pero el caso es que él confió en mí y gracias a ello es que yo pude participar en 2 expediciones antárticas científicas. Ahora, a mí el haber llegado a Antártica representó un cambio drástico en mi vida, no solamente por todas las experiencias de las cuales ya les contó Patricia, esta hermandad desbordada de todas las naciones. Yo he tenido oportunidad de colaborar con peruanos, con chilenos sobre todo, y la verdad es que nuevamente reitero esta palabra esperanza, porque Antártica es un lugar de esperanza, totalmente. Y por último, también una de las cosas más fuertes que aprendí es que nuestros tiempos no corresponden a los tiempos del cambio climático. Yo en el 2019 encontré una Antártica, yo estudié un glaciar, estuve allí una semana acampando. Al año siguiente yo llegué al mismo sitio, me refiero a las coordenadas, pero ya no era el mismo lugar. De verdad, yo cuando vi este lugar, no sé, sentí algo muy, muy fuerte dentro de mí y me di cuenta que el cambio climático, los cambios del tiempo climático no nos van a esperar y están aquí y se vienen muy, muy duros. Entonces, eso es algo que me gustaría que todos nos tengamos muy, muy claro, que los tiempos del cambio climático son sumamente acelerados y no nos van a esperar, no nos están esperando. Y ya solo con eso me gustaría cerrar. Muchísimas gracias, Jimena, por tu comentario y por compartirnos tu historia. Y definitivamente quiero decir que aunque ya no estemos tan jóvenes, también a veces sabemos algunos que se nos desborda la emoción. Quisiera pasar con Sandra, además de que nos cuentes sobre la razón y cómo fue que llegaste a la Antártida. De una vez aprovecho para preguntarte ¿por qué es importante considerar la ciencia en las discusiones políticas para proteger precisamente la Antártida y hacer frente al cambio climático que nos mencionaba sus efectos? Entonces, contarnos un poco tu historia, pero aprovechar también tu especialidad en el tema para que nos compartas con la audiencia por qué es importante que participemos políticamente en este tema. Muchísimas gracias, Paula, y me encanta escuchar, la verdad, Patricia y a Jimena sus experiencias. Yo llegué a la Antártida por una, digamos, una razón diferente, en el sentido de no necesariamente una investigación de campo per se, pero justamente fui seleccionada en un programa de liderazgo de mujeres en la ciencia, que se llama Homeward Bound, que justo busca pues empoderar a las mujeres en temas científicos, y justamente ha elegido a la Antártida como destino de parte del retiro que es parte de este programa, precisamente por todo lo que cobija a la Antártida, ¿no? Un territorio de ciencia, un territorio de paz, un territorio de esperanza, que es justo lo que acaba de decir Jimena. Y entonces la intención de este programa es llevar a un grupo de alrededor de 100 mujeres científicas pues de todo el mundo, de manera anual a la Antártida durante un plazo de 10 años para conjuntar una comunidad de cerca de 1000 mujeres que trabajen por estos temas y que se unan, digamos, para elevar la voz en este sentido. Entonces, yo lo que quiero, pues básicamente compartirles es justamente el sentido no solo de lo que aprendí en el programa, sino lo que a mí me dio la Antártida como territorio, ¿no? El lema de este programa es Mother Nature Needs Her Daughters, y es este sentido de la Madre Tierra necesita a sus hijas, y este llamado que lo que hemos observado a lo largo de la historia, pues es que decía Jimena que hay muchas limitaciones para mujeres jóvenes entrar a esto, pero
ya no solo hablemos de mujeres jóvenes, hablemos de mujeres en general, ¿no? Las mujeres en la ciencia, aunque han avanzado en términos del número de mujeres que hay en la ciencia, la verdad es que hay muy poco reconocimiento de la gran contribución que hacen muchísimas mujeres en estas áreas, y justamente lo que este programa busca pues es tratar de visibilizar y de elevar la voz en este sentido. Para mí visitar la Antártida fue... Bueno, les cuento rapidísimo que nosotras hicimos una travesía cerca de 21 días en la península antártica, y sí había desde el principio, al menos muchas de nosotras que íbamos en el barco, sí íbamos, pues, digamos, nuestra especialidad, en mi caso he estudiado el tema de cambio climático durante pues cerca de 15 años, desde la perspectiva, claro, de políticas públicas, de políticas internacionales, pero obviamente basado en esta conexión con la ciencia, ¿no? Lo que decía Jimena me parece muy importante, y es que hay gente que a lo mejor no cree en el cambio climático, pero creas o no creas en el cambio climático, hay una transformación que se está dando en el mundo, y cuál es la respuesta global es parte de la discusión. Entonces, en nuestra travesía nosotros fuimos tocando diferentes puntos de la península antártica, visitando diferentes bases científicas, precisamente para documentar, bueno, qué es lo que están investigando estas bases científicas, qué es lo que están observando, porque como ya decía Jimena, hay cambios que son observables, y ya no estamos hablando de cambios que normalmente se dan en un periodo de más de 30, 50, 100 años, ¿no? Tú observas cambios a veces por periodos más largos para que sean, digamos, más robustos, pero ahora está habiendo cambios que se observan de 5, 10 años, es decir, los cambios en el ecosistema, en el entorno antártico, se están dando a una velocidad que no se tenía ni siquiera prevista por las propias bases, ¿no? Entonces, lo que nosotras hicimos fue esto: documentar, por ejemplo, yo hice muchísimas entrevistas a los investigadores para saber, bueno, cuál es el foco de su investigación, qué es lo que están observando, y sobre todo, cómo están experimentando, cuáles son esas proyecciones de los cambios que se están observando en el territorio, y cómo va a afectar al mundo, y cómo lo van a comunicar. Lo que sucede es que hay muchísima investigación que se está dando que no es pública, ¿no? Que no está en los oídos de la gente, y por eso es la gran preocupación, y por eso, de hecho, este espacio es parte de la necesidad imperante de que sepamos qué es lo que está pasando para entonces acelerar la acción al respecto, ¿no? Yo creo que para mí llegar a la Antártida como especialista en cambio climático fue un sentimiento doble muy encontrado, porque por un lado esta sensación de paz, de esta energía de la que hablaba Patricia, es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Ha sido maravilloso, es una esencia que es muy difícil de explicar, pero yo creo que todas las personas que pisamos la Antártida, y yo creo que Jimena y Patricia estarán de acuerdo, como que te vuelves embajador de la Antártida. O sea, no puedes dejar de pensar en que quieres protegerla, que quieres cuidarla, que quieres hablar de ella, que quieres experimentar cómo seguir generando conocimiento al respecto. Pero por el otro lado es un sentido absolutamente fuertísimo de frustración, porque es evidente lo que está pasando, ya no estamos hablando de hipótesis, de teorías que podrán suceder en 50, 100 años, que es lo que nos decía la ciencia climática, sino que son aspectos que están ahí, ¿no? Y yo creo que te da una sensación de esperanza, en el sentido de que hay muchísima gente que ahora está sumándose a estas investigaciones, por ejemplo, en el territorio antártico, y que, por cierto, esta es una de las grandes demandas y de los grandes llamados que tenemos, y que me da mucho gusto ver a más mexicanas y más mexicanos en esto, porque ciertamente México no es parte del Tratado Antártico del que hablábamos, y uno de los grandes llamados es que México tiene que ser parte del Tratado Antártico. Hay varios países latinos que son parte, como el caso de Chile, Argentina, hay varios países latinos observadores, como el caso de Colombia, y México tiene que ser parte, porque lo que suceda en la Antártida nos va a afectar a todas y todos los mexicanos que estamos aquí reunidos, y a todo, entonces es muy importante. En ese sentido, algo que para mí ha sido muy importante es hablar de la defensa de la vida, ¿no? O sea, de la vida de todas las especies. O sea, ya no solo hablamos de las especies, de la especie humana, porque es siempre esta visión antropocéntrica de que nosotros somos los más importantes, pero no, estamos hablando de la vida de esas especies que todos los días se baten por estos cambios que obviamente ellos no han provocado, ¿no? Entonces, los cambios que estamos viendo en la Antártida afectan a toda la cadena que después se va a ir, digamos, sumando.
Y lo que estamos promoviendo, por ejemplo, es justamente la creación de zonas de un área marina protegida en la Antártida para evitar que, por ejemplo, la pesca. Ustedes saben que uno de los grandes problemas, además del cambio climático, es la pesca masiva que se está dando en los mares antárticos, en donde vienen los buques chinos o los buques japoneses o los de otros países, y cuando ellos lanzan sus redes de pesca, pues se llevan todos los animales posibles, incluido grandes cantidades de krill que están afectando el balance alimenticio de la zona. Entonces, estamos promoviendo la creación de una área marina protegida en la Antártida, y esto es algo que pues muchas organizaciones han estado impulsando, como Greenpeace. Aquí estoy con Lara Welsh, que es una participante de Homeward Bound, que es una gran activista ambiental. Y bueno, justamente lo que queremos pues es eso, o sea, es elevar la voz por la acción climática. Lo que queremos es decir, sí hay un problema, sí es evidente, sí está pasando, sí nos va a afectar, y tenemos la gran responsabilidad de pedir por la acción climática ahora. Y creemos, al menos, y seguramente ahorita lo vamos a poder platicar, que el rol de las mujeres es fundamental, ¿no? O sea, cada vez más mujeres en la ciencia es muy importante, y por supuesto, pues mujeres en la ciencia antártica. Entonces, este también es parte como de la gran motivación, ¿no? Que al menos a mí me deja. Y por ejemplo, yo, aunque llegué, digamos, no necesariamente por una investigación, digamos, universitaria a la Antártida, ahora, por ejemplo, me estoy metiendo más en estos temas. Estoy muy, muy interesada en temas de, por ejemplo, cómo van a afrontar este tipo de cambios algunas especies como los pingüinos, en el caso del abastecimiento de krill. Entonces estoy estudiando mucho el rol del krill, ¿no? en la cadena alimenticia, y cómo podemos seguir impulsando políticas para evitar esta destrucción. Entonces, pues aquí solo les pongo algunas de las mujeres que están en las bases. Por ejemplo, aquí, bueno, en el Palmer estaban muchas mujeres, pero por ejemplo, muchas mujeres que están liderando la investigación en el territorio, y eso da mucho orgullo, porque no es solo, decían que es un territorio en donde primariamente había muchos hombres, ¿no? Dominando la investigación. Ahora hay más mujeres encargadas de las bases, lo cual también es muy padre observar, ¿no? Entonces, pues por aquí lo dejaría decir que para mí ha sido un honor, y yo creo que yo ya llevo a la Antártida, decía, a la Antártida, a la Amazonía, porque la Amazonía también es un territorio que me llena mucho el corazón, pero yo creo que una vez que pisas la Antártida, lo llevas para siempre en tus acciones. Entonces, digamos, lo dejaría por aquí para seguir conversando, y ahorita regreso un poco bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Muy bien, pues es realmente una buena introducción a la siguiente pregunta que le tenía a Patricia. Te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bajito. A ver, vamos a subir el volumen aquí. La siguiente pregunta que teníamos era sobre lo importante que es tener más mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería, para los retos que estamos enfrentando. ¿Qué nos puedes hablar de ese tema, sobre el papel que juegan las mujeres en estas áreas? Ya, bueno, pues Paula, es un tema del que habría mucho que decir. Tenemos que hacer otra sesión solamente para eso. Pero bueno, quisiera plantear algunas ideas solamente para dibujar la forma en que yo lo veo, ¿no? Y que yo lo vivo. Entonces, por ejemplo, cuando todos pensamos igual, estamos muy bien, estamos muy contentos, estamos muy cómodos. Pero cuando tenemos diferentes voces, cuando tenemos diferentes opiniones, ideas, a lo mejor ya no estamos tan contentos, tan cómodos de momento, pero podemos aprender mucho. Es decir, esta diversidad es muy importante incluirla en las discusiones, en las decisiones, en los planteamientos, en la innovación. Esto nos podría incluir a las mujeres en las participaciones, en las discusiones, cada vez más y más, podría llevarnos a llegar a nuestros destinos mucho más rápido, o a encontrar destinos mejores de los que habíamos pensado, por ejemplo. Entonces, negándole la voz a las mujeres, creo que nos estamos perdiendo de mucho. Al contrario, si abrimos esta puerta, creo que nos vamos a sorprender de todo lo maravilloso que va a ser incluir a las mujeres.
Y bueno, las comunidades de microbios que estudiamos nos enseñan esto una y otra vez. En la naturaleza, en los sistemas vivos, la diversidad es un arma muy poderosa. Entonces, yo creo que deberíamos un poco aprender de ello también. Y creo que los retos también son muy variados y dependen, tienen como aristas personales y tienen aristas compartidas entre todo el género femenino. Y entonces uno de los retos más importantes es y más obvios es, por supuesto, la pausa de la maternidad en un mundo que va muy rápido, en un mundo muy competitivo, que es cada vez más competitivo. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esto cuando las oportunidades vienen y van y son muy fugaces ahora? Y otros retos, por supuesto, van, creo, de la mano, por supuesto, de cúpulas de poder, que no quieren, no quieren soltar, no quieren flexibilizar. Y otros van relacionados, creo que con las mismas mujeres. Entonces, las mujeres somos muchas veces las peores jueces de otras mujeres. Y las mujeres somos las peores jueces de nosotras mismas. Entonces, estaba leyendo un estudio donde las mujeres, por ejemplo, solo aplican por posiciones de trabajo cuando sienten, cuando evalúan que cubren el 95% de los requisitos que pide el trabajo. Mientras que los hombres evalúan y con un porcentaje bastante menor aplican a las posiciones. Entonces hay muchos retos que se tienen que discutir afuera y adentro y con la almohada también. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es poder hablarlo, poder abrirlo y poder discutirlo sin tener las armas debajo de la mesa, ¿no? O sea, discutirlo de una forma muy abierta. Y saber reconocer, creo que hemos fallado mucho en saber reconocer y abrazar el talento de las niñas. Entonces, por ahí creo que tenemos muchas oportunidades para hacerlo. Quería solamente platicar también que cuando venimos de la Antártida, con toda esta emoción, con toda esta belleza en los ojos, en el corazón, tenemos muchas ganas de hacer cosas. Y entonces, también pensamos que México, que es un país de paz, debería participar, debería estar implicado en los temas antárticos, tendría mucho que dar. Y entonces todas las mexantárticas que estamos aquí, estamos comprometidas ahora y nos estamos organizando con una agencia mexicana de estudios antárticos, la AMEA. Entonces, público, tengan a la AMEA en cuenta porque pronto vamos a tener noticias también por ese sentido. Y con eso termino. Patricia, qué bien terminaste con un poco de llamado a la acción y también preguntarle a Jimena en ese sentido como de acción, de qué se puede hacer, qué medidas, cómo podemos afrontar o cómo podemos mejorar esos retos que Patricia nos describió para tener más mujeres participando en ciencia, ingeniería, tecnología. Bueno, a mí la verdad me parece que reajustar los espacios que ya están actualmente sobrepoblados por los hombres, quizás nos llevaría mucho tiempo y en algunas ocasiones mucha frustración. Vamos, no estoy diciendo con esto que no lo debamos hacer, por supuesto que hay que hacer y hay que reforzar esfuerzos. Y todas aquellas y aquellos que lo están haciendo, se les agradece muchísimo porque de cierta forma han abierto estos caminos para que nosotras hoy aquí podamos estar discutiendo y debatiendo sobre estos temas. Pero yo creo desde mi perspectiva que ahorita, debido a que tenemos el tiempo encima, es decir, retomando un poco lo que hablé sobre el tiempo del cambio climático con relación al nuestro, creo que ahorita nos tocaría buscar esos espacios que están abandonados para tomarlos, hacerlos nuestros y comenzar a cimentar esas nuevas bases, una nueva forma de hacer ciencia y de percibir la ciencia, una nueva forma de hacer ciencia desde una mirada inclusiva totalmente, pero sobre todo femenina, porque esta mirada femenina se ha
no sé, se ha puesto a un lado. Entonces yo creo que esa sería la forma en la que yo creo que podríamos actuar de forma más rápida y más eficiente. Ahora, subrayando esto que acaba de mencionar, yo creo que nosotras ahorita en este momento tenemos una tarea súper grande y muy, muy fuerte, porque a nosotras nos toca comenzar a buscar estos lugares y poner estos cimientos para que nosotras después invitemos a todas estas mujeres, a estas niñas, a estos chicos, a estos niños, a sumarse a esta nueva forma de hacer ciencia, de percibir la ciencia desde una mirada no solamente dura y cuadrada, vamos, en varias ocasiones se percibe así, sino también desde una forma más humana, es decir, nosotros y nosotras estamos hechos no solamente de números y de cosas concretas, sino también de sentimientos. Eso es lo que somos. Entonces, una forma de hacer una ciencia mucho más inclusiva, yo creo que mucho más eficiente, es incluir todas estas aristas, es decir, el arte, el deporte, la ciencia, para entonces combatir o enfrentar todo lo que se nos viene en el contexto de cambio climático. Eso sería. Muy bien, muy bien. Creo que coincidimos con eso. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, Sandra, no sé si quisieras agregar algo sobre tu perspectiva de la importancia que tiene el aspecto político en todas estas acciones que se pueden tomar a favor de mejorar la condición bueno, del cambio climático, pero también, ¿por qué no?, de la participación de las mujeres. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo creo que resueno mucho con lo que acaba de decir Patricia y Jimena, y a mí me gustaría señalar, por un lado, esta interfaz que es tan necesaria entre la política y la ciencia, porque cada uno de los, digamos, de los diferentes espacios juegan un rol muy importante, ¿no? Nos guste o no, hay un grupo de políticos que les toca hacer, digamos, esas negociaciones, esa diplomacia para llegar a ciertos acuerdos que son muy difíciles de alcanzar. Hablaba Patricia de lo sui generis que es el Tratado Antártico, por el momento en el que surge, por el objetivo que persigue. Y cuando uno habla, por ejemplo, de procesos internacionales de negociación como el de cambio climático, que de verdad a veces es para volverse loco, porque pareciera o quisiéramos pensar que siendo cambio climático una de las grandes amenazas de la humanidad, pues deberían llevarnos a estos lazos de hermandad para realmente hacer cambios sustantivos en materia de cambio climático, es decir, ok, todos somos vulnerables, todos somos humanos, todos nos podemos morir en un contexto de un incremento superior a 2 grados centígrados, entonces hagamos algo. Y sin embargo, la comunidad internacional de negociadores es a veces cae en lo absurdo, ¿no? Hay procesos que las negociaciones a veces uno no entiende cómo seguimos estancados en muchos de los acuerdos, aunque la comunidad internacional ha avanzado al respecto. Y en este sentido, el rol de la ciencia se vuelve fundamental porque la ciencia es la que nos ha marcado la pauta, nos ha marcado justamente los diferentes momentos y nos ha demostrado, nos ha dado la evidencia para llegar a esos acuerdos. Y me gustaría resaltar que cuando hablamos de la ciencia, no debemos solo hablar de la ciencia natural, ¿no?, sino también de las ciencias sociales. Yo soy una científica social, hoy involucradísima en todos estos procesos, y a veces pareciera que, si no eres de las ciencias duras, esas naturales, entonces no tienes un rol. Y yo creo que aquí, más que nunca, el trabajo de las ciencias sociales con las ciencias naturales es fundamental hacer esta sinergia para hacer estos cruces de entendimiento. Por ejemplo, yo he platicado con muchos científicos, por ejemplo, biólogos, físicos, que no entienden los procesos internacionales. Entonces, es aquí en donde convergemos y en donde tenemos que hacer esas sinergias. Y creo muy, muy, muy fuertemente en que tenemos que romper estas asimetrías y estos paradigmas así raros de que los académicos hablan con los académicos y los políticos con los políticos. Eso no funciona, y lo que hoy estamos viendo como los efectos del cambio climático es resultado de esa ruptura entre la política y la ciencia, porque entonces los académicos siguen publicando sus documentos muy bonitos en grandes revistas como Nature o lo que tú quieras, pero no están haciendo nada, ¿no? No están haciendo cosas sustantivas para cambiar las cosas. Y por el otro lado, los políticos pues siguen
siguen sentados haciendo un bla, 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 pero no están haciendo caso a la ciencia. Entonces, aquí tiene que haber una ruptura de ese orgullo de sus respectivos campos y sentarse a entenderse, a hablar, a explicarse mutuamente cómo son los procesos, porque ambos procesos, los procesos de diplomacia son muy importantes y los procesos científicos son muy importantes. Entonces, es aquí en donde converge y en donde se crea la diplomacia científica, que justamente busca pues desentrañar todos estos temas, pero de una manera muchísimo más colegiada. Entonces, hablamos del Tratado Antártico, que el Tratado Antártico no está relacionado con el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Entonces, es cómo empezamos a hacer que todos estos procesos que tengan sinergias y cómo bajamos esto a la realidad nacional. Entonces, en este sentido, lo que mencionaban Patricia y Jimena es fundamental, la educación. Repito, cuando yo estudié la secundaria y la primaria, a mí nadie me habló de la Antártida, nunca, jamás, ¿no? Entonces, esta parte de la educación es fundamental para empezar a formar no solo perfiles y entender la realidad en la que vivimos, porque si no entendemos la realidad en la que vivimos, no podemos solucionar los problemas que tenemos frente a nosotros. Entonces, el tema educativo desde la base más elemental, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, todo. Y en ese sentido yo creo que una alianza muy importante que vamos a seguramente impulsar en Exantárticas y en colaboración con AMEA, que es una gran noticia para México, que cada vez más mexicanas y mexicanos estemos involucrados en esto. Creo que una de las grandes alianzas tenemos que llevarlo hacia la parte educativa, ¿no? Que haya más información sobre esto, que las niñas, los niños, los jóvenes y las jóvenes tengan acceso a esta información y que se creen estos grupos, estas redes de mutua capacitación y que nos entendamos. Entonces, en ese sentido, sí, vamos a seguir presionando al gobierno de México porque es nuestro rol como ciudadanas y ciudadanos, no solo como científicas y científicos, pero como ciudadanas y ciudadanos, que México sea parte de la discusión, que entiendan lo importante que es estar sentados en la mesa y que tengan una opinión informada, porque hay gente muy capaz en México que sabe y que puede brindar todos los insumos para que las decisiones se tomen con información en las manos. Entonces, esta es nuestra meta, nuestro reto, pero también yo creo que en este grupo que ustedes ven aquí maravilloso, creo que vamos a hacer muchas grandes cosas también con colegas como Pablo, que están aquí, que han impulsado mucho esto, así que pues muy, muy felices de seguir hacia adelante con este reto. Excelente, Sandra, por tus comentarios vinculando la ciencia con la política. Y yo quisiera aprovechar también para agregar otro sector que es el de la ingeniería. También es importante el vincular la ciencia con la ingeniería y con la toma de decisiones. En mi caso tenía esa tendencia a decir, voy por la ciencia, por la ingeniería, y algo que me atrajo es que en la ingeniería se logra aplicar de manera práctica la ciencia. Y entonces es muy importante que tengamos estos diálogos para cada quien aportar la perspectiva que se requiere para afrontar estos retos. Entonces es muy alentador ver un equipo multidisciplinario que compartimos esa inquietud y esa necesidad que vemos de tomar acciones, y esto nos da pie para empezar con las preguntas y respuestas, que estoy muy contenta de ver que todas las preguntas que hemos recibido general están enfocadas precisamente en qué podemos hacer, qué se hace, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, con eso puedo decirles que sus intervenciones han cumplido con el objetivo de despertar el interés. Y entonces quisiera empezar a preguntarles, la primera, que incluso era una pregunta que yo me hice cuando Sandra lo mencionó, que México debía ser parte del Tratado de la Antártida. Aquí ya nos dan dos personas que nos preguntan, Pablo y alguien más que preguntaba, ¿cómo, o sea, qué es lo que se requiere para que México firme ese acuerdo? ¿Y qué obligaciones conllevaría? No sé quién de ustedes nos pudiera responder esta pregunta. Tal vez, Sandra. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, este ha sido un tema así de muchísimo interés. Depende del estatus en el que entrase México al tratado. Ya les comentaba que hay dos estatus, o sea, miembro como país miembro y como observador.
y en ambos casos, digamos, tienen diferentes tipos de, digamos, de obligaciones y de derechos, ¿no? Porque también recuerden que ser parte del Tratado Antártico no solo te obliga a ciertas cosas, pero te da el derecho, por ejemplo, de hacer, por ejemplo, establecer una base científica, ¿no? Te da derechos a ser parte como de la comunidad, mientras que pues obviamente te obligas a cumplir con lo que establece el tratado, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, en colaboración con varios actores, hemos impulsado el que México sea parte del tratado. Obviamente pues hay un problema de fondo en la actualidad, y es que estos no son necesariamente temas prioritarios para el actual gobierno. Y en ese sentido, sí hemos, digamos, yo desde que regresé de la Antártida, que todavía estaba el presidente Peña Nieto, hice varias solicitudes justamente para que pues, tengamos una discusión pública al respecto, ¿no? A lo mejor lo importante es decir, bueno, ¿por qué tenemos que estar? Bueno, porque se está decidiendo el futuro de un territorio cuyos problemas van a impactar al país. Y por el otro lado, también hay una situación de los costos que también trae consigo ser parte del tratado, ¿no? Que no son menores, pero es importante. Y esto tiene que ver con el establecimiento de las prioridades. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues por un lado, obviamente tendría que haber una manifestación de interés por parte del Poder Ejecutivo, de que se manifieste que hay un interés de ser parte del tratado, que también es un tema que hay que impulsar con el Congreso, por ejemplo, con el Senado, que como ustedes saben son quienes hacen todo el seguimiento a tratados internacionales. Por ejemplo, tanto Pablo como yo hemos tenido oportunidad de platicar con varios senadores y senadoras al respecto, y hay algunos, digamos, senadores y senadoras sensibilizadas, pero no necesariamente todavía convencidas y convencidos de que esta es una batalla estratégica para el país, porque siempre habrá otras 50 prioridades, ¿no? Entonces a veces es como, bueno, pero ¿por qué me ha de importar la Antártida si la gente se muere de hambre, si tiene pobreza? Sí, es verdad, hay muchísimos problemas que están en la lista, pero eso no significa pero lo que pasa en la Antártida puede intensificar profundamente ese estado de pobreza, ese estado de inequidad que se vive en el país. Entonces, por un lado, por ejemplo, ahorita les comento, estamos impulsando con la Secretaría de Relaciones Exteriores que haya una manifestación de interés por parte del gobierno de México. Obviamente, pues sí, hay que buscar los recursos, porque ya sabemos que este gobierno tiene una política de austeridad y el uso de los recursos lo está haciendo pues, a los proyectos prioritarios, en donde, por supuesto, los temas ambientales, ya no digamos cambio climático en particular, pero los temas ambientales en general no son prioritarios. Entonces, eso pone en un contexto político muy difícil a temas como lo que es la Antártida, pero justamente el impulso es, digamos, la entrada a esta conversación no es solo desde el punto de vista ambiental, sino también en investigación, ¿no? El fortalecimiento de la ciencia, el fortalecimiento del papel de los mexicanos y las mexicanas en el territorio. Entonces, en eso estamos, así que créanos que estamos haciendo nuestro esfuerzo para que México voltee al Tratado Antártico y sobre todo pues para que pida un asiento, aún si fuéramos solo observadores. Eso ya es un rol importante porque nos da la oportunidad de tener voz. A lo mejor no voto, pero sí nos da la oportunidad de tener voz respecto a las discusiones que se tienen. Y ha sido un camino, digamos, lento, pero creemos que eso puede ayudarnos a avanzar en cuanto a investigación se refiere, porque, por ejemplo, Patricia y Jime han ido pues, a la Antártida a través de otros países, y este es parte justamente de por qué queremos que México sea parte del tratado, para que México pueda también tener un equipo, pueda tener recursos que le permitan asentarse en el territorio para hacer investigación. Ese es, digamos, uno de los intereses primarios que hoy por hoy pues no tenemos, entonces tenemos que buscar a través de iniciativas internacionales o de otros países poder llegar al territorio, ¿no? Entonces ese sería también uno de los grandes temas que nos permitirían llegar a la Antártida de manera más directa. Y también yo quisiera decir que la gestión de estos temas no es simple, como dice Sandra, toca muchas aristas y toma también toma tiempo y esfuerzo. Entonces, en otro sentido, los investigadores también nos estamos organizando, digamos, desde abajo, para tener elementos de decisión cuando llegue la hora de decidir ¿dónde queremos que México participe? ¿Cómo queremos que México participe? Hablemoslo. Hay estas posibilidades, etcétera. Pero nosotros ya estamos trabajando en organizándonos y presentando los logros de investigación
la investigación en Antártida en general no se hace solos. La investigación en Antártida, como hemos descrito, se hace en colaboración. Entonces, esta colaboración también puede ser estratégica en el sentido, bueno, para México y para otros países, si podemos llegar a lograr productos exitosos de investigación. Entonces también estamos nosotros haciendo nuestro trabajo desde abajo y listos para estar presentando los logros y para participar cuando México esté listo para participar en los temas antárticos. Un ejemplo claro, Patricia, de cómo funciona esto de la colaboración de la ciencia y la política. Sí, lo que mencionas. Otra pregunta que nos hacen es sobre las iniciativas que actualmente existen, que puedan promover o ayudar a que participen más mujeres o mexicanos en general en la Antártida, en la investigación o en otro tipo de iniciativas. Pueden compartir algunas de las que conocen. Y también hay otras preguntas, esta la hace Mireya Zavala, pero hay también otras preguntas relacionadas en el vínculo con la educación. Entonces, si hay algo que puedan compartir con la audiencia, que pueda ser una puerta para algunos de los que nos escuchan hoy. Yo pienso que pueden compartir quizás en el chat los emails de nosotras para que veamos en los casos en concreto. Bueno, yo soy un alumno de secundaria y quiero involucrarme. O yo soy un ingeniero. Entonces, podríamos ahí estar pensando en compartir recursos o becas o programas internacionales que ahora mismo nos permiten a los mexicanos participar, sí, sin tener que tener un estatus en el Tratado Antártico o en las decisiones internacionales, pero sí se pueden participar. Entonces, creo que nos pueden escribir y ya vemos casos en concreto. No sé qué piensan, Jimena, Sandra. Sí, de hecho también preguntaba otra persona sobre sus cuentas de Instagram o de redes sociales para seguirlas y seguir aprendiendo sobre Antártida. Entonces, yo creo que... Por supuesto, yo creo que sería muy bueno que que nos envíen sus correos y quizás les podemos enviar, no sé, una pequeña base de datos con las organizaciones o los medios por los cuales se está difundiendo información relacionada a Antártica, que la verdad es que hasta donde yo sé no es muy grande esta base de datos, son muy pocas las organizaciones, hay quizás más que están enfocadas hacia el cambio climático, pero por ejemplo, una de ellas que quizás no es específicamente Antártica, pero sí es Cumbres Blancas, es una organización que tiene como objetivo llevar toda esta información sobre glaciares tropicales, que retomando un poco lo que comentó Sandra, ¿quiénes de ustedes recuerdan en primaria haber tenido una clase sobre glaciares mexicanos? O sea, ¿cuántas personas o cuántos mexicanos o mexicanas saben que tenemos glaciares? Que por cierto están a punto de desaparecer, pero tenemos glaciares en nuestro territorio. Entonces quizás no es Antártica, pero sí es un pedacito de sistema muy similar a lo que tenemos en Antártica. Entonces, si pueden buscar Cumbres Blancas, es un grupo increíble, súper multidisciplinario, con gente increíble también, montañistas, científicos y científicas, etcétera. Ahorita no se me ocurre ninguna otra, pero bueno, también a partir de AMEA, yo creo que después de estas conversaciones que hemos tenido, quizás sería muy bueno hacer esfuerzos muy grandes para comenzar a comunicar toda esta ciencia que producimos. Porque como bien lo dijo Sandra, la cantidad de información que se genera al día es estratosférica, es masiva, pero no sirve absolutamente nada si ahí se queda en los papers o en los mismos gremios científicos. No sirve. Tenemos que llevar toda esa información al grosso de la población para que entonces genere un efecto. Entonces yo creo que nos toca también impulsar y reforzar la comunicación de la ciencia de la forma en la que nos parezca, pero creo que hay que hacerlo. ¿Me permites, Pau, rapidísimo sobre este punto?
Creo que sí es lamentable que, por ejemplo, a nivel de México hay pocas oportunidades, pero como ya lo mencionaba Patricia, creo que la oportunidad más grande es hacer esta sinergia entre universidades, particularmente, por ejemplo, con países como Chile, Argentina, que ya están, digamos, más avanzados en esto, tienen muchísimos años de experiencia. Entonces yo a quienes estén interesados también les recomiendo mucho buscar los programas que están en universidades y buscar coaliciones con sus universidades en México, con estas otras. Y yo creo que, por ejemplo, un área muy importante para seguir creciendo, pues hay muchos países en donde, pues sí, ha habido una mayor inversión, como el Reino Unido, en Estados Unidos, ¿no? Entonces también no perder de vista que al final del día la Antártida es un territorio global, ¿no? Es de mucho interés para el mundo. Entonces hay muchísimas oportunidades. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy más interesada en estudiar ciertas áreas, me he puesto a investigar algunos estudios postdoctorales y cosas que nos permitan. Y he visto mucho, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos en particular, en Australia también hay mucha información, digamos, de acceso a programas. Y pues no perder de vista también iniciativas como las que le comentábamos de Homeward Bound, de la que Jimena, Paula y yo somos parte, que es una iniciativa que es más de empoderamiento de mujeres en la ciencia, pero que busca precisamente pues impulsar a la formación de perfiles para justamente visibilizar el importantísimo rol que como mujeres jugamos en la ciencia. Y algo que no hay que perder de vista, pues es que somos 50% de la población. Entonces, como decía Patricia, no es solo la cuestión de la diversidad en la toma de decisiones, sino que nuestra voz, al final del día, es una voz que puede traer una visión complementaria para hacer realmente políticas integrales. Y yo creo que este enfoque para estudios antárticos y otros temas es muy importante si queremos ser exitosos en cualquier investigación o en cualquier incidencia que hagamos a nivel de política pública o internacional. O sea, esa visión complementaria es crucial. Entonces, yo creo que hay muchos programas internacionales y ojalá que cada vez más con el apoyo de todas y todos ustedes y con lo que podamos impulsar desde AMEA, pues es que México pueda cada vez más poner atención e invertir en estos temas desde el punto de vista científico y de divulgación de la ciencia. Ojalá que ese sea parte de los resultados que podamos obtener en los próximos años. Muchísimas gracias por sus respuestas y me gustaría hacer una última pregunta a todas ustedes que tiene que ver con el llamado que hacemos a la población en general. Y aquí, de hecho, es una pregunta que la hace la misma audiencia, ¿no? Que cómo podemos colaborar con esta Agencia Mexicana de Estudios Antárticos o con otras organizaciones o instituciones que existen. ¿Cuál sería alguna acción a corto plazo y a mediano que pudiesen hacer los que aquí nos escuchan? Les pido que si es algo concreto, es mucho mejor porque tiene más probabilidades de que se pueda conseguir. ¿Quién quiere empezar? ¿Patricia? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, algo no tan concreto es los mexicanos, bueno, toda la población estamos ahorita un poco en shock por lo de la pandemia, pero muy importantemente tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, no pensar que alguien va a venir a hacerlo por nosotros es muy importante, muy, muy importante. Todo el tiempo, en casa, en donde estés, tienes que hacer tu trabajo y eso va a beneficiar a México y al planeta. Entonces, eso es muy, muy importante para cada día. Y la otra cosa es que se acerquen a AMEA México, a antártidamexico.org. Hay muchas formas en las que podemos colaborar con la participación de México a partir de las ciencias sociales, de la diplomacia científica, a partir de la investigación en ciencias ambientales. Hay muchas formas, a partir de patrocinios también, a partir de visualización de proyectos. Entonces hay muchísimas formas, acérquense a nosotros, el tema antártico es fascinante y nos puede llevar a sitios donde no esperamos. Entonces, háganlo ya. Eso es bastante concreto, Patricia. Muchas gracias. Jimena, ¿qué pudieras decir? Bueno, la verdad es que justo lo que dijo Patricia, a mí me parece el punto exacto
que hay que tomar en cuenta todos los días. Es decir, hay que ser totalmente responsables con nuestras prácticas cotidianas, hablando de todo el espectro de nuestro impacto en nuestro lugar en este planeta, pero hay que acercarnos a organizaciones, a instituciones como lo son AMEA, como Cumbres Blancas, todas aquellas grupos de personas, no necesariamente tienen que ser científicos o científicas, pueden ser de todo el espectro, artistas, deportistas, luchadores sociales, etcétera, para que nos podamos informar, para que sepamos realmente qué es lo que está sucediendo y a partir de tener ya toda esta información, tener una mirada mucho más crítica. No les estamos diciendo que piensen exactamente como nosotras o que estén de acuerdo con todo lo que les estamos contando, pero sí que entonces tengan una mirada mucho más crítica para poder decidir qué sí y qué no hacer con respecto a combatir el cambio climático desde nuestras trincheras, ¿no? Y lo repito, no tienen que ser científicos o científicas, se pueden acercar a todas estas organizaciones donde nosotras procuraremos generar diferentes espacios para que sean sumamente inclusivos, no solamente hablando de género, sino también de disciplinas y de profesiones. Eso sería. Bueno, y también me gustaría agregar que también es súper importante que exijamos a nuestros gobernadores, a las personas que están tomando decisiones, hay que exigir, porque sí está muy bonito, quizás se escucha, es un poco romántico decir que nosotros tenemos que hacer cosas, pero también tenemos la obligación de exigir a nuestros gobernantes que todas las decisiones que se tomen sean en pro de la vida, justamente citando a Sandra, ¿no? Que sea por la vida. Ya. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, primero me gustaría comenzar por decir que, por ejemplo, este webinar lo estamos organizando entre Defensoras, que es una red de mujeres que buscamos empoderarnos y fortalecer nuestras capacidades para la defensa del ambiente. Entonces, ahí vamos a seguir impulsando estos temas. Estamos organizándolo en colaboración con AMEA y, bueno, pues también con Homeward Bound. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros vamos a seguir impulsando temas de educación y queremos invitarles, ¿no?, a seguir siendo parte de esta difusión de información y del aprendizaje continuo, ¿no? Es fundamental que nos mantengamos informados. No necesariamente tenemos que estudiar un doctorado al respecto, pero mantenernos informados es muy, muy importante digamos, para la acción cotidiana. Les quiero contar que estamos organizando un curso que justamente se llama De Polo a Polo, que es en donde estamos buscando dar más información de lo que pasa en la Antártida desde muchas perspectivas y también respecto al Ártico, porque aunque han sido esta idea de que, bueno, lo que pasa en el Ártico está por allá, lo que pasa en la Antártida es por allá, pero recientemente se han hecho muchas investigaciones de lo conectados que están los polos justamente a través de las corrientes marinas y de cómo en una transformación, digamos, atmosférica global, esto va a tener un mayor impacto. Entonces ya en el Ártico estamos viendo severos impactos, incluso ya saben que hay mucha batalla con las empresas petroleras que quieren explotar más recursos en el Ártico y esto es justamente lo que lo que se ha buscado la comunidad internacional de evitar en la Antártida, pero ya decíamos que estos escenarios nunca están por dados, entonces también es un reto que hay que seguir, digamos, llevando, que desde la sociedad podamos seguirnos capacitando, pero también ser voceras y voceros en protección de estos territorios. Y ciertamente uno no tiene que ir a la Antártida para volverse, digamos, un protector y un embajador de la Antártida. Por supuesto que quienes hemos tenido el privilegio de estar ahí nos ha trastocado, digamos, a unos niveles muy, muy profundos, pero justamente el mensaje de este seminario es que justamente podemos hacer más cosas por la Antártida sin tener que estar ahí y también conectarnos con la gente que ya está ahí, ¿no? O sea, hay mucha investigación, cómo empezamos a conectar todo lo que está pasando. En un segundo momento, digamos, en toda la parte académica, pues seguir generando estas sinergias, y en otro momento, pues sí, hay que seguir impulsando, hacer, digamos, desarrollo de política pública y sí, hay que impulsar a que el gobierno de México tome medidas al respecto. Entonces, eso también es un rol que como ciudadanas y ciudadanos tenemos. Al final del día, pues lo que el gobierno tendría que estar haciendo es atender estos temas que son necesarios y, por supuesto, no hay que olvidar la dimensión individual de la que ya hablaban Jimena y Patricia. Lo que ustedes hagan en sus casas, todos y cada uno de los días de esta vida va a afectar a la Antártida de alguna manera. Lo que pase en la Antártida todos los días de la vida les va a afectar a ustedes, aunque ustedes no vean la conexión.
Los derretimientos de los glaciares van a aumentar el nivel del mar, va a haber afectaciones en zonas costeras, van a alterar los ciclos y las corrientes calientes y frías, va a haber mucho más huracanes, más intensos, que ustedes ya están observando como Iota, que está pasando ahorita en Centroamérica. Va a haber afectación a la disponibilidad de alimentos, va a haber afectación a la disponibilidad de los servicios en su pleno de ecosistémicos, es decir, que haya muertes de especies en la Antártida sí va a tener un impacto en la cadena alimenticia y no olvidemos que las cadenas alimenticias del mundo están interconectadas. Entonces, lo que hagamos hoy en nuestro día va a tener un impacto en la Antártida. Y Antártida, lo que pasa allá, nos va a impactar a nosotros. Entonces, hay que olvidarnos de esta cosa de que, es que está la Antártida tan lejos que no me interesa. No, ¿no? Porque entonces si pensamos con eso, entonces diríamos, bueno, ¿por qué te importó el hoyo de la capa de ozono cuando en realidad pues está tan lejos? Lo cierto es que ese agujero nos podría literalmente achicharrar a todos en el planeta si se sigue expandiendo. Entonces, hay que pensar en las dimensiones de lo que uno puede hacer, de cómo puede contribuir, pero sobre todo asumir la responsabilidad de que lo que hagas va a afectar porque vivimos en un sistema interconectado. Entonces, invitarles a que sigan con nosotras, con Mexantárticas, que sigan con AMEA, invitarles a defensoras y pues que no dejen de esa curiosidad, ¿no? Que sigamos haciendo investigación y que con todo eso pues podamos seguir exigiendo más y mejores políticas nacionales e internacionales. Con eso. Gracias. Excelente manera de terminar. Creo que los mensajes son claros, es asumir la responsabilidad cotidiana que cada uno de nosotros tenemos, estar informados, entender las conexiones y presionar a nuestros gobernantes en las tomas de decisiones. Eso creo yo que es lo que cada uno podemos hacer. Me siento muy afortunada de poder haber podido participar en esto. Más que nada como audiencia aprendí muchísimo y me deja una sensación de esperanza, como decía Jimena y Patricia también y Sandra, que se pueden lograr varias cosas y mucho orgullo de haberlas conocido, de que sean mexicanas y de lo que están aportando. Las felicito y espero que sigamos colaborando y participando. Les mando un abrazo muy fuerte y Un abrazo muy fuerte. que sea hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos Muchísimas pronto. gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.